Hay un momento tranquilo, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti le pone el freno a tus propios sueños. Y lo más curioso es que, a menudo, ni siquiera te das cuenta de que está pasando. Es como una vocecita, escondida en el fondo de tu mente, que te dice que a lo mejor no eres capaz, que quizás no lo mereces, que podría ser mejor quedarse exactamente donde estás. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de la gente ve sus vidas completamente redefinidas, para mal. Porque cuando tu propio cerebro sabotea tus sueños, no necesitas ningún enemigo externo. Todo ya está sucediendo dentro de ti. A lo largo de mi vida, he visto esto miles de veces. Gente talentosa, gente brillante, gente llena de potencial, pero atrapada en un ciclo interminable de autosabotaje, sin entender que el problema no era la falta de oportunidad, ni la falta de inteligencia, ni la falta de suerte. El problema era la programación mental que arrastraban desde la infancia, construida por paradigmas que se repetían generación tras generación. Y yo lo viví en carne propia. No era solo teoría ni mero estudio. Fue dolor, confusión y un profundo sentimiento de que mi vida estaba destinada a ser pequeña. Hubo un tiempo en que tuve chambas que odiaba, trabajos que me hacían sentir que el mundo me había olvidado. Cambié llantas, limpié piezas, hice cualquier cosa que surgiera, sin rumbo ni sentido. Y aún así, incluso en esa rutina monótona, mi cerebro repetía una frase que muchos de ustedes conocen bien. Esto es lo que te mereces. ¿Cuántas veces has pensado eso? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y sentido que debías conformarte? Que no valía la pena volver a intentar. Que los que nacieron para sobrevivir jamás aprenderán a prosperar. Y lo más intrigante es que esto no solo ocurre en momentos de fracaso. A veces, cuando surge una oportunidad, cuando algo grande está a punto de suceder, es exactamente cuando la mente empieza a sabotear. Recuerdo claramente cuando mi vida dio un giro inesperado. Fue después de que encontré un libro que me lo cambió todo. Estaba completamente perdido, sin estudios formales, sin futuro, sin dinero y, sobre todo, sin autoestima. Acababa de dejar los bomberos, cargando el trauma de mi dedo lastimado, que parecía simbolizar la forma en que me veía a mí mismo, como alguien imperfecto, limitado, insuficiente. Y sin embargo, en ese periodo en que todo parecía decir que yo no valía nada, descubrí algo que nadie me había enseñado antes. La forma en que te ves a ti mismo moldea por completo la forma en que vives. Fue impactante darme cuenta de que no fracasé porque el mundo fuera demasiado difícil. Fracasé porque mi mente no había sido entrenada para esperar otra cosa que no fueran dificultades. Mi cerebro estaba trabajando en mi contra. Y esto es lo que quiero que entiendas hoy. No es el mundo el que te impide lograr tus sueños. Es la programación silenciosa dentro de ti la que determina el tamaño de tu vida. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener una habilidad natural para crear oportunidades y otras parecen destruir todo lo que tocan? No es una coincidencia. Es condicionamiento. Y para ilustrar esto más a fondo, piensa en algo simple. ¿Cuántas veces hiciste grandes planes, te emocionaste, visualizaste algo extraordinario y luego te rendiste porque pensaste que no iba a funcionar? Eso no es falta de habilidad. Eso es tu cerebro tratando de mantenerte exactamente donde estás. El autosabotaje es cómodo, crecer no. Y lo que poca gente entiende es que este mecanismo no lo creaste tú. Fue instalado por experiencias pasadas, por inseguridades, por traumas, por críticas que oíste cuando eras chiquito, por situaciones que dejaron huellas profundas sin que tú te dieras cuenta. Y mira, este problema no es exclusivo de la gente común. Muchas figuras públicas han vivido este mismo conflicto interno. Elon Musk, por ejemplo, antes de alcanzar el éxito colosal que todos conocen, fue extremadamente rechazado, dudado e incluso humillado por sus ideas. ¿La diferencia? Él no dejó que su cerebro dictara el tamaño de sus sueños. Sabía que si hubiera creído en las limitaciones impuestas por su propia mente, jamás habría creado nada de lo que hizo. Enfrentó el autosabotaje, enfrentó las dudas internas
y decidió que sus sueños eran más grandes que sus miedos. Ahora quiero que mires tu propia vida y contestes con honestidad. ¿Cuántas oportunidades perdiste por creer las mentiras que tu mente te repetía? ¿Cuántos sueños guardaste en el cajón porque pensaste que no era el momento adecuado? ¿Cuántas veces le hiciste caso a esa voz interna que decía, ¿y si sale mal?, y simplemente te echaste para atrás? La mayoría de la gente se echa para atrás, y no porque no puedan, sino porque no se permiten intentar. Hoy quiero retarte a observar qué está intentando hacer tu cerebro en este preciso momento. ¿Te está invitando a continuar? ¿O está tratando de protegerte de la incomodidad de crecer? Porque créeme, cuando empiezas a meter mano en la estructura de tus paradigmas, la mente reacciona. Intenta jalarte de nuevo a tu zona de confort, aunque esa zona sea chica, limitada y dolorosa. Yo lo aprendí a la mala, pero aprendí. Y hoy quiero guiarte por este proceso, paso a paso, mostrándote que no tienes que seguir viviendo una vida disminuida por el miedo, la duda y el autosabotaje. Porque cuando entiendes esto a fondo, todo cambia. Y te lo voy a probar a lo largo de este video. Cuando empecé a entender que mi mente era el terreno donde nacía todo, mis sueños, mis miedos, mis decisiones, mis logros e incluso mis fracasos, me di cuenta de que tenía que hacer algo que nadie me había enseñado. Tenía que tomar el control de mis pensamientos, y eso no es simple, no es rápido, y sobre todo no es cómodo, porque ir en contra de tu propia programación mental te exige confrontar viejas creencias, creencias que, a menudo, traen la voz de alguien que marcó tu vida. Podría ser la voz de un padre muy estricto, una madre preocupada, un maestro crítico, un jefe agresivo. ¿Cuántas de esas voces siguen resonando dentro de ti sin que te des cuenta? Y todo esto sucede tan silenciosamente que la mayoría de la gente pasa años viviendo en piloto automático, creyendo que toman decisiones conscientes, cuando en realidad solo están obedeciendo patrones emocionales que ni siquiera saben que existen. Por eso, cuando alguien intenta salir de una vida común y construir algo extraordinario, siente miedo, ansiedad, duda. No porque la meta sea imposible, sino porque el cerebro está tratando de mantenerlos en la ruta de siempre. Es como intentar navegar con un mapa viejo. Sabes que quieres ir más lejos, pero tu mente insiste en mostrarte el mismo camino de siempre. Y es precisamente por eso que digo que el mayor enemigo de tu éxito no está afuera, está dentro de ti. No es el gobierno, no es la economía, no es la crisis, no es la falta de oportunidades. Es la programación mental que has repetido por años. Es el miedo que heredaste y no te diste cuenta. Es la duda que alimentas sin darte cuenta. Es el autosabotaje que practicas día tras día pensando que eres realista, cuando en realidad solo estás condicionado. Ahora, antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, si de alguna manera te está abriendo la mente o haciéndote ver cosas de ti mismo que nunca habías notado, entonces dale un me gusta y suscríbete al canal. Este no es solo un simple gesto simbólico. Cada vez que reaccionas a contenido como este, YouTube entiende que más gente necesita escucharlo. Y eso ayuda a que el canal siga llegando a personas que, igual que tú, podrían estar viviendo atrapadas por una programación que sabotea sus sueños. Cuando dejas tu me gusta y te suscribes, no solo apoyas al creador, apoyas la transformación de otras personas. Ahora volvamos al punto central. Estudios recientes en neurociencia demuestran algo sumamente poderoso. El cerebro humano prioriza evitar el dolor, no buscar el placer. Es decir, cuando piensas en un gran sueño, una gran meta, un gran salto en la vida, tu mente no pregunta, ¿cómo logro esto? Pregunta, ¿cómo evito fracasar? Y este simple mecanismo, cuando no se entiende, destruye carreras, relaciones, finanzas e incluso la salud mental. Un ejemplo de esto sucedió con una figura que muchos admiraron por años, Whitney Houston, una artista con una voz extraordinaria, un talento que pudo haber brillado por décadas. Pero incluso con toda la fama y el éxito,
enfrentó una profunda batalla interna. Conflictos emocionales, inseguridades, una guerra silenciosa con su propia mente. ¿El resultado? Una vida marcada por altibajos devastadores, porque cuando no controlas los patrones internos, ellos terminan controlándote a ti. Y al final, el autosabotaje gana, sin importar la fama o el talento. Si esto le pasa a figuras públicas, admiradas, rodeadas de recursos y oportunidades, imagínate el impacto que tiene en la vida de la mayoría de la gente común. Y quizás tú estés viviendo exactamente eso ahora. Quizás tienes un talento increíble, pero no puedes mostrarlo al mundo. Quizás tienes un proyecto que siempre pospones porque crees que no está listo. Quizás tienes una habilidad que nunca valoraste porque alguien en el pasado te hizo creer que no valía nada. O quizás simplemente vives atorado en una rutina, repitiendo los mismos días, sin darte cuenta de que hay algo dentro de ti pidiendo más. Y entiendo esto a fondo porque yo estuve exactamente ahí. Cuando empecé mi primer negocio de limpieza, no tenía experiencia, no tenía estudios, no tenía dinero, no tenía contactos, pero tenía dos cosas que lo cambiaron todo: la decisión de creer en algo diferente y el valor de actuar a pesar del miedo. Y eso fue lo que me llevó en ese primer año a ganar más de $100,000. Algo impensable para alguien que, hasta ese momento, había vivido sin rumbo. No fue magia, no fue suerte, fue un cambio de paradigma. Si cambias tu forma de pensar, cambiará tu manera de actuar. Y al cambiar cómo actúas, el mundo mismo modificará su forma de reaccionar contigo. A partir de ahora, quiero que empieces a observar qué áreas de tu vida has estado saboteando sin darte cuenta. ¿Pospones tus proyectos? ¿Te da miedo decir que no? ¿Te comparas con los demás? ¿Eres demasiado autocrítico? ¿Te aterra tomar riesgos? ¿Te sientes poca cosa para grandes oportunidades? Todo esto son señales claras de que tu programación interna está funcionando en piloto automático. Y créeme, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Así que antes de adentrarnos en la parte más profunda de esta transformación, quiero proponerte un reto. Durante los próximos 3 días, cada vez que surja un pensamiento negativo sobre ti, cualquier pensamiento de duda, miedo, inseguridad o autocrítica, quiero que te detengas de inmediato y te digas a ti mismo: este pensamiento no es mío, pertenece a mi viejo paradigma. Así de simple. No discutas con el pensamiento, no luches contra él. Solo reconoce que proviene de una vieja programación. Este simple acto empezará a debilitar el poder de esa estructura sobre ti. Es el primer paso para liberar tu mente. Y si aceptas este reto, aunque sea solo por unos cuantos días, notarás cómo tu conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, todo cambia. A medida que empieces a observar tus pensamientos más de cerca, sucede algo fascinante. Empiezas a ver patrones que siempre han estado ahí, pero que nunca habías notado. Y aquí es donde entra una de las partes más cruciales de todo este viaje. Entender que tu cerebro no fue diseñado para que prosperes, fue diseñado para ayudarte a sobrevivir. Y la supervivencia no necesita grandes sueños, no requiere metas audaces, no exige crecimiento. La supervivencia pide rutina, repetición, precaución y previsibilidad. Por eso, cuando piensas en expandir tu vida, tu propio cerebro lo interpreta como una amenaza. Desencadena viejos recuerdos, sensaciones negativas, pensamientos automáticos y emociones incómodas para intentar regresarte a terreno conocido. Esto explica por qué tantas personas, incluso con un deseo sincero de mejorar sus vidas, siguen repitiendo los mismos comportamientos, los mismos errores, los mismos hábitos. Y quizás esto te esté pasando a ti. Quizás te dices cada año que vas a cambiar, que vas a empezar, que vas a intentarlo, que finalmente vas a dar ese gran paso. Pero algo siempre sucede y te regresas a tu zona de confort. Y cuanto más tiempo pasas en esa zona, más se transforma en una jaula invisible. Y sé exactamente cómo funciona esto, porque a lo largo de mi vida he guiado a miles de personas en talleres, capacitaciones, conferencias y mentorías. Individuos brillantes con un potencial inmenso,
pero que consistentemente se quedaban atorados en el mismo punto. Sus mentes habían sido entrenadas para creer que el crecimiento era peligroso. Y mientras creas esto, consciente o inconscientemente, tu vida seguirá atrapada en un ciclo predecible: deseo, emoción, miedo, duda, rendición. ¿Reconoces este ciclo? ¿Cuántas veces lo has vivido? La verdad es que para romper este patrón necesitas aprender algo que nadie enseña en la escuela, la universidad o el trabajo. Necesitas aprender a reprogramar tu autoimagen, porque cada acción que tomas, cada decisión que haces, cada meta que persigues, todo surge de cómo te percibes a ti mismo. Si crees que eres una persona limitada, tus decisiones serán limitadas. Si crees que eres incapaz, tu actitud será débil. Si crees que naciste para poco, nunca podrás pensar en grande. Y esto no es filosofía. Esto es comportamiento humano, comprobado a lo largo de décadas por investigaciones en psicología, neurociencia y estudios de mentalidad. Un estudio famoso de la Universidad de Stanford mostró que las personas con una mentalidad fija, que creen que sus capacidades son limitadas, tienden a rendirse más rápido, le temen más a los desafíos y evitan oportunidades que podrían exponer sus vulnerabilidades. En contraste, las personas con una mentalidad de crecimiento no solo enfrentan los desafíos, sino que usan los obstáculos como combustible. El problema es que la mayoría de la gente aprendió desde temprano que no deben cometer errores, no deben fracasar, no deben esforzarse demasiado. Y llevan esto a la edad adulta como si fuera una verdad absoluta. Y esto me recuerda mucho a una experiencia que tuve incluso antes de convertirme en emprendedor. Estaba intentando empezar a ganar dinero con un pequeño servicio de limpieza, y un día recibí una llamada para un trabajo en una oficina grande en un barrio más exclusivo. En cuanto colgué el teléfono, sentí una ola de nervios. Era el tipo de cliente que nunca imaginé que confiaría en mí, y por un instante casi rechazo el trabajo. No porque no pudiera hacerlo, sino porque no creía merecer esa oportunidad. Me encontré ante una sensación que muchos de ustedes han experimentado, la sensación de ser demasiado poca cosa para un gran paso. Pero algo dentro de mí dijo, acéptalo, incluso con miedo, y lo acepté. Ese trabajo me abrió puertas que cambiaron completamente el rumbo de mi negocio. Y cada vez que lo pienso, me doy cuenta de lo fácil que hubiera sido dejar que el miedo decidiera por mí. Asusta pensar cómo la vida pudo haber tomado un camino completamente distinto por una sola decisión basada en el autosabotaje. Y esto nos lleva a un punto poderoso. A menudo, lo que te separa de tu próximo gran salto no es la falta de conocimiento, de habilidad o de oportunidades. Es la falta de valentía emocional para enfrentar la incomodidad interna que precede al crecimiento. Esta incomodidad no es tu enemiga. Es una señal de que estás a punto de romper un paradigma. Es un indicador de que tu mente está entrando en un territorio desconocido. Y ahí es precisamente donde tu vida realmente empieza a cambiar. Pero para recalcar este punto, quiero mencionar un ejemplo de alguien muy conocido que experimentó lo contrario. Mike Tyson, uno de los más grandes boxeadores de la historia, poseía un talento extraordinario, una fuerza increíble, un potencial casi incomparable, pero una autoimagen destrozada. El mundo lo vio ganar, brillar, conquistar, pero por dentro, él cargaba inseguridades profundas, traumas y un condicionamiento emocional sin resolver. Y el resultado: perdió el control financiero, emocional, personal y profesional. No fue la falta de habilidad lo que arruinó su carrera, fue la programación interna que nunca se reestructuró. El talento sin mentalidad es como un coche potente con el volante flojo. Tarde o temprano, todo se viene abajo. Quiero que entiendas esto. No importa qué tan inteligente seas, qué tan talentoso o qué tan dedicado, si no cambias tu autoimagen, tu vida seguirá limitada por la vieja versión de ti mismo. Y esa vieja versión está intentando sobrevivir, pero tú no naciste para sobrevivir. Naciste para expandirte. Ahora quiero que hagas un ejercicio simple.
Piensa en un área de tu vida donde sabes que podrías estar mejor. Finanzas, carrera, relaciones, salud, autoestima. Elige una. Ahora pregúntate, ¿qué historia cuenta mi mente para justificar por qué esto no ha cambiado aún? Porque siempre hay una historia, y esa historia es el código del autosabotaje. Cuando descubres ese código, empiezas a romper el ciclo, y en la siguiente parte te voy a mostrar exactamente cómo transformar estos patrones silenciosos en una nueva estructura mental, una estructura que no se atora, no retrocede y no se autosabotea. Una estructura que crea éxito de adentro hacia afuera. Porque así es como todo empieza. Siempre de adentro hacia afuera. Cuando empiezas a identificar la historia interna que sustenta tus miedos, se vuelve más claro por qué tu vida ha tomado el camino que ha tomado hasta ahora. Nada ocurrió por casualidad. Cada elección, cada reacción, cada rendición, cada oportunidad perdida, todo fue moldeado por una narrativa silenciosa que has estado repitiendo por años. Y lo más sorprendente es que esta narrativa no fue creada por ti, sino que fue implantada. Implantada por las circunstancias, por tu entorno, por la gente a tu alrededor, por las experiencias que marcaron tu pasado. Pero ahora tienes la oportunidad de reescribirla. Y para empezar esta reescritura, necesitamos adentrarnos en un área que pocas personas dominan. Entender cómo tu cerebro crea y mantiene hábitos emocionales. Los hábitos emocionales son patrones automáticos de sentir y reaccionar. Te hacen preocuparte incluso antes de saber la razón. Te hacen imaginar lo peor antes de considerar lo mejor. Te hacen retroceder instintivamente cuando lo correcto sería avanzar. Y lo más grave de todo, estos hábitos te hacen creer que esto es parte de quién eres. Pero no lo es. Esto es parte de quien has aprendido a ser. La ciencia ya ha comprobado que alrededor del 95% de las decisiones que tomas cada día son completamente inconscientes. Crees que estás eligiendo, pero es tu paradigma el que está tomando las decisiones. Por eso prometes cambiar y aún así vives las mismas situaciones una y otra vez. Y quizás te estés dando cuenta de esto ahora. Quizás estás viendo tu vida y los patrones que se han repetido por años. Patrones que juraste que nunca dejarías que volvieran a pasar, pero siguen ocurriendo porque no estabas abordando la causa raíz, solo los síntomas. Y para romper estos patrones, necesitas confrontar algo que la mayoría de la gente evade: la verdad. La verdad de que eres responsable de lo que aceptas en tu vida. La verdad de que eres responsable de lo que toleras. La verdad de que eres responsable de lo que repites. Y esta responsabilidad no es una carga, es libertad. Porque cuando te haces cargo de la vida que tienes, automáticamente te vuelves capaz de crear la vida que deseas. Pero hay algo importante que notar. El autosabotaje no es solo emocional o mental, también es conductual. Por eso la gente inteligente toma decisiones destructivas. Por eso, la gente sensata toma decisiones irracionales. Por eso, la gente con un potencial enorme echa a perder oportunidades claras. El autosabotaje genera conductas que contradicen directamente la vida que quieres vivir. Y para que te des una idea, basta con ver a alguien que lo tenía todo al alcance de la mano, pero lo perdió todo. M.C. Hammer, en la cima de su éxito, alcanzó fama internacional. Acumuló fortunas enormes y tuvo oportunidades ilimitadas, pero le faltaba la estructura emocional o mental para lidiar con todo aquello. El autosabotaje lo llevó a gastar más de lo que ganaba, a confiar en la gente equivocada, a tomar decisiones impulsivas y a destruir poco a poco todo lo que había construido. Esto no es falta de talento, es falta de entender cómo funciona la mente. Y el destino de alguien cuya mente no está preparada siempre es el mismo: el colapso. Ahora piénsalo un segundo. Si hasta celebridades con dinero, fama, equipos, visibilidad y recursos ilimitados pueden perderlo todo por su propia programación mental, ¿qué impide que esto le pase a cualquier persona común y corriente? ¿Por qué tanta gente no progresa económicamente? ¿Por qué tantos abandonan proyectos a medio camino? ¿Por qué tantos llegan al final de sus vidas sin realizar sus sueños? La respuesta es sencilla,
luchan contra el mundo exterior, pero no hacen nada por transformar su mundo interior. Y este es el punto que quiero que entiendas a fondo. Todo lo que experimentas hoy es un reflejo de tu mundo interior. Absolutamente todo. Tus relaciones reflejan tu autoimagen. Tus finanzas reflejan qué tanto te sientes merecedor. Tu carrera refleja tu confianza. Tu rutina refleja tus paradigmas. Tu vida externa es simplemente una proyección de tu vida interna. Y ahora tienes que empezar a indagar en la pregunta que realmente importa. ¿En quién necesito convertirme para lograr lo que deseo? Porque no se trata de lo que quieres, se trata de quién eres mientras lo deseas. Y muchas veces, lo que quieres está mucho más allá de lo que crees merecer. Y cuando hay este desajuste entre el deseo y la autoimagen, tu cerebro siempre te jalará hacia abajo. Siempre. Y aquí es donde entra una técnica poderosa, sencilla, pero transformadora. La visualización emocional guiada. No se trata de visualizar la meta como un sueño lejano. Se trata de visualizarla como si ya fuera real, con los sentimientos correctos, con la postura adecuada, con las decisiones que tomaría una persona exitosa, porque el cerebro no distingue la imaginación de la realidad. Registra como verdad todo lo que sientes con intensidad. Y cuando sientes como si ya tuvieras lo que deseas, tu mente empieza a trabajar para alinear tu comportamiento con esa nueva versión. Aplica esto a diario. Elige una meta clara, cierra los ojos y visualiza como si ya lo hubieras logrado. Siente el ambiente, la seguridad, la tranquilidad, la confianza. Haz esto por unos cuantos minutos, todos los días. Esto no es fantasía, esto es condicionamiento. Así es como se instalan nuevos paradigmas. Así es como la mente aprende a dejar de jalarte hacia atrás y empieza a empujarte hacia adelante. Y antes de seguir adelante con la siguiente sección, quiero dejarte una pregunta que debes llevar contigo hasta el final de este video. Si tuvieras la certeza absoluta de que no podrías fallar, ¿qué harías este año? Piénsalo con toda honestidad, porque la respuesta a esa pregunta revela el verdadero alcance de tu vida y también la magnitud de tu autosabotaje. En la siguiente parte, nos adentraremos más en el proceso de reprogramación, y ahí es cuando realmente entenderás cómo liberarte definitivamente de tu viejo yo, porque una vez que te liberes de él, nada podrá detener tu crecimiento. Y a medida que profundices en este entendimiento, empezarás a darte cuenta de que nada de lo que deseas está realmente fuera de tu alcance. Lo que a menudo falta no es capacidad, no es inteligencia, no es suerte, es conciencia. La conciencia de tu propio poder, la conciencia de tu vibración, la conciencia de que no solo estás reaccionando al mundo, estás moldeando el mundo desde tu mundo interior. Y cuando esto finalmente hace clic dentro de ti, algo extraordinario sucede. Las dudas empiezan a perder fuerza. El miedo disminuye. La ansiedad deja de dictar tus pasos, porque empiezas a actuar no por lo que ves, sino por lo que sabes, lo que sientes, lo que has decidido crear. Es el estado donde lo imposible deja de ser una barrera y se convierte simplemente en una palabra que ya no aplica a tu vida. Con el tiempo, empiezas a notar señales sutiles, situaciones que antes parecían coincidencias, ahora adquieren un nuevo significado. Las personas correctas se cruzan en tu camino, surgen ideas con mayor claridad, las oportunidades se revelan donde antes parecía no haber nada. Y todo esto empieza a suceder porque tu vibración ya se está alineando con la nueva realidad que estás creando. Y este es el momento en el que entiendes que lo que buscas también te busca a ti, que la vida responde a tu nivel de conciencia, que cuanto más te expandes, más se expande la vida contigo, y que cuando vibras desde un lugar de certeza, el universo no tiene más remedio que responder en la misma frecuencia. Y a medida que permites que estas ideas se asienten en ti, nota cómo todo esto empieza a tener más sentido a medida que te permites avanzar más en este proceso. Cada reflexión, cada revelación, cada pequeño cambio interno abre espacio para resultados aún mayores a largo plazo. Y esto es solo el principio de lo que aún exploraremos juntos.
Por cierto, si algo de lo que hemos hablado hoy resonó contigo, comparte este video con una persona especial que también podría beneficiarse de esta transformación. A veces, un solo mensaje en el momento justo cambia todo para alguien. Sigamos adelante. Te veo en el siguiente video.